nuestro seminario Unidad para la Obra Personal en la certificación de Ministerio de la Mujer. Y para ello hemos invitado a Diana. Nos alegra tenerte, Diana. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Y quisiera saber por qué unidad para el trabajo en la iglesia, por qué es importante tener esa unidad. Claro que sí. Miren, antes de hablar de unidad, quiero hablar de individualidad y quiero traer a la memoria la historia de la reina Esther. La reina Esther, recordemos que ella fue puesta en el reino justo para una misión en especial. Dios hizo todo cuanto él necesitaba en su crianza, hizo que Mardoqueo le dijera muy bien las instrucciones y hizo de ella esa esencia, esa individualidad. ¿Por qué? Porque yo soy Diana, tú eres Janet, cada una somos tan diferentes, pero en la iglesia, para el trabajo de la obra necesitamos estar así, para que el trabajo evangelístico y misionero pueda fluir. Recordemos que la individualidad es lo que a mí me diferencia de otra persona, es mi esencia y esa esencia se ve reflejada en mi carácter. Tu carácter es totalmente diferente al mío, pero cuando vamos a cumplir la misión necesitamos que ese carácter quede aplacado bajo el Espíritu Santo y que ella y yo podamos ser un solo cuerpo, un solo equipo trabajando para el Señor. Y eso fue lo que hizo Esther. Esther, su individualidad estaba cuando ella oraba sola, pero su unidad estaba cuando le dijo al pueblo que ayunaran y que oraran. Ahí está la importancia de la unidad en la obra personal. Quisiera saber cómo me debo preparar para lograr eficacia y unidad en evangelismo. ¿Qué hacer? Claro que sí, Janecita. Bueno, vamos a seguir con la historia de Esther porque es importante. Este es el punto de partida para este hermoso tema. Entonces, Esther sabía que tenía una misión, pero ella sola no podía. Ella tenía que prepararse emocional y mentalmente y físicamente también para cumplir con todas las cosas que ella sabía que tenía, la misión que se le había encomendado. Entonces, ella empezó por reunir al pueblo, ¿no? Cuando estaban en el momento más crítico de la historia del pueblo judío, aquí en la época de Israel, reunieron al pueblo. Quiere decir que nosotros no podemos dejar de congregarnos, Janecita. Debemos de siempre estar en comunión, los unos con los otros. Ahora, ¿para qué se reunían? Para orar. Entonces, como iglesia, no podemos parar de orar, porque es únicamente el Espíritu Santo quien terminará la obra por medio de nosotros, pero nosotros solos no podemos. Entonces, se reunieron para orar. Y ahora, después de eso, también ayunaron. ¿Recuerdas que Esther dijo que proclamaran ayuno en el pueblo porque era la muerte? Era la muerte. Muy importante. Claro, el pueblo judío se iba a extinguir, entonces ayuno. Ahora, pero eso no es así como, ay, vamos a orar, vamos a ayunar y ya. Hay un esquema y en este seminario lo vamos a presentar. Entonces, primero hay que orar por la unidad personal mía con Dios. Si yo estoy unida al Señor, créame que todo en la vida va a fluir. O sea, primero yo. Sí, primero mi unidad personal con Dios. ¿Cómo lo hago? Pues con mi devocional personal, puedo estudiar la Biblia por temas. Es muy importante cantar. O sea, para nosotras las mujeres, cantar, eso nos acerca más también al trono de la gracia de Dios. Aprendernos versículos de memoria. Es importante que nosotras, que tenemos buena capacidad para memorizar, podamos aprendernos los versículos de memoria. Hacer resúmenes. Es importante hacer resúmenes, señalar en mi estudio los textos que son importantes para mí en ese sentido. Y para recordar, ¿cierto? Y para recordar también. Lo necesito. Pero, Janecita, no es solo hacer una oración como siempre, ¿cierto? Como siempre acostumbramos. Hay que ser muy creativos en la oración. ¿Y qué significa ser creativos en la oración? Por ejemplo, hacer un listado de oración. Una hermana me enseñó eso hace como 3 años. Me dijo, es que uno le dice a la gente, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Pero puede ser que a mí se me olvide. Para eso viene la libretita. Para eso viene la libreta. Entonces es necesario usar la libretita de oración. Y ahí entonces escribimos todos los nombres o todos los motivos de oración que tenemos. También podemos hacer un diario de oración. Así como las niñas tienen los diarios que escriben, digamos, lo mejor de hoy. Tener un diario de oración semanalmente puede ser. Confesión. Es importante esta parte en nuestra oración. En esta oración que tenemos personal con Dios, el Señor
y yo, solo los dos, yo le puedo contar todo, o sea, todo lo más íntimo de mi corazón. Entonces, la confesión que no falte. Y la intercesión. Es importante que nosotras que estamos empezando, o ustedes que están empezando también este camino de ministerio personal, empiecen a colocar los nombres de sus miembros de grupos pequeños o de su iglesia, de los hermanos de la iglesia, para orar los unos por los otros y hacer cadenas de oración. Nosotras las mujeres nos distinguimos por hacer cadenas de oración, entonces no dejemos de hacer esta oración creativa. Y lo otro, ya vimos que esto es para mi unidad personal con Dios. Ahora la unidad entre hermanos, que también es muy importante, la unidad entre hermanos. Entonces, para esta unidad es muy importante sabernos los nombres de los hermanos de la iglesia, de los hermanos del grupo pequeño, de nuestros amigos, porque si no me sé los nombres, imagínate cómo le voy a decir, voy a orar por ti y ni siquiera me les el nombre. También incentivar el ayuno en los grupos pequeños y en mi iglesia, incentivar el ayuno grupal también, eso nos une, porque significa que estamos unidos por una misma misión. Tú has hablado acerca del ayuno y yo quisiera saber de qué debemos abstenernos. Claro que sí, Yanesita. Mira que en el libro El Evangelismo, página 148, dice que debemos abstenernos de toda especie del mal. Entonces, quiero como desglosar un poquito esto porque pues aparentemente es solo lo malo, ¿no? Pero hay muchas cosas que nos alejan de Dios y de eso es de lo que nos debemos abstener. Por ejemplo, un ayuno puede ser un ayuno de televisión para aquellas mujeres que tenemos en la casa televisor y que quizás es solo para las noticias, pero es bueno quizás también abstenernos un poco del tiempo que le estamos dedicando a la televisión. Otro tipo de ayuno, las tentaciones en la comida, ¿no? Muchas veces estamos cayendo de a poquitos en un postrecito o en esto, pero eso afecta mi salud y también embota mi mente de tal forma que yo no puedo estar conectada con el Señor. Son todas aquellas tentaciones de lo que comúnmente me quita el tiempo para estar con Dios y para estar también con mi familia y para estar con la misión. De eso debemos abstenernos. Muy importante hablar del ayuno, sí. Pero aparte del ayuno, ¿debemos tener otra preparación? Sí, así es. Volvamos a la historia de Esther. Recordemos que Esther, bueno, ella antes de presentarse ante el rey, ella debía prepararse. Ella no salía pues así como ay, salí de mi aposento y voy para donde el rey. No, ella debía prepararse. Recordemos que la preparación de la reina cuando se iba a presentar ante el rey era una preparación ardua y era corporal y era también en su presentación personal. Esther trabajó muchísimo en su apariencia personal para ir a cumplir la misión y eso también lo debemos trabajar nosotras. Nosotras debemos preocuparnos por nuestra apariencia personal al momento de ir a cumplir la misión. ¿Y sabes qué es un fundamento divino? Porque cuando Adán y Eva estaban en el Edén y se hicieron trajes improvisados con hojas y toda la cuestión, fue Dios mismo el que le creó los trajes que debían portar de ahí en adelante. El diseñador. El diseñador divino. Entonces es muy importante la apariencia personal y ese es el paso que sigue, Yanesita. Diana, tú has explicado de la apariencia personal y realmente estoy interesada en que me expliques por qué es importante también para el evangelismo esa apariencia. Claro que sí, Yanesita. En el libro del Evangelismo, en la página 487, menciona todo acerca de esta parte tan importante. ¿Por qué? Porque dice que todo lo que salga de nosotros debe predicar a Cristo. O sea, mis palabras, mis acciones, mi comportamiento, mi indumentaria, todo debe estar enfocado en lo mismo, en la misma línea. Y yo, si estoy saliendo a predicar de un Dios de orden, pues mi indumentaria debe ser ordenada, debe ser pulcra, ¿cierto? Debe ser limpia. Entonces no puedo hacer lo uno y descuidar lo otro. No es lo mismo que yo vaya a dar un estudio bíblico, pues así con unos jeans maltrechos, una blusa quizás, ¿cierto? Pues que no está acorde, porque la persona va a ver que no hay interés mío en el tema que le voy a presentar, que si estoy presentándole a un Dios
poderoso, omnipotente, pues mi presentación no va a hablar eso. Mi presentación va a hablar totalmente lo contrario. Y Elena G. White dice que no podemos ir a los extremos, o sea, no podemos tampoco ser tan ostentosos al momento de predicar, de presentar la verdad, pero tampoco podemos ser tan desprolijos de ir a presentarme sin ninguna importancia a lo que yo estoy hablando, porque todo lo mío debe predicar de Cristo. Otra cosa, dice, ella habla de los ministros. Dice que en el tiempo final muchas personas se perderán porque van a decir que cuando esa persona me vino a predicar, yo no le creí porque su apariencia era totalmente contraria a lo que predicaba. Eso de verdad que a mí me hizo, o sea, pensar en lo importante que es mi apariencia al momento de presentar a Cristo. Y pues lo que les acababa de decir de no llevar a los extremos, ¿no? Ni muy, ni tan. Debo tener cierto equilibrio en el momento de utilizar mi vestimenta para presentar a Cristo. También la hermana Elena G. White menciona algo importante, y es que si nosotros abriéramos nuestros ojos y viéramos la lucha espiritual que hay, y si tuviéramos en cuenta el tiempo final en el que estamos viviendo, muchos dejaríamos de gastar nuestro dinero, nuestra economía en cosas vanas, en cosas ostentosas, en zapatos, en vestidos que quizás no ayudan a la edificación de mi carácter ni el de muchas personas. Así que la unidad es importante también en nuestra apariencia personal, como iglesia, como grupo pequeño, como mujeres que estamos trabajando y llevando personas a los pies de Cristo.